Gracias por continuar con nosotros en tu programa Torre Médica, hablando de este tema tan interesante de lo que es la tuberculosis. Y bueno, doctor Jesús, quiero invitarte a ver otra cápsula de nuestras cámaras que salen a las calles de la Gran Guadalajara para ver las inquietudes que tiene nuestro público. Te invito. Vamos. Gracias. Regresamos. Hola, buen día. Mi nombre es Sebastián Ramírez y esta es mi pregunta para el panel. ¿La tuberculosis tiene cura o es para toda la vida? Y bueno, pues ahí tenemos una interesante pregunta, si tiene cura o pertenece latente toda la vida. No, sí tiene cura la tuberculosis cuando está activa. El tratamiento es con antibióticos específicos para esa micobacteria y dura entre 6 meses lo mínimo y puede durar hasta 1 año y medio dependiendo de dónde esté la tuberculosis y también de si tiene resistencia o no a esos antibióticos. Pero es totalmente curable la tuberculosis y posteriormente lo que hay que hacer es dar un seguimiento semestral o anual dependiendo de dónde estuvo para que el paciente esté en revisión continua para ver que no se vuelva a reactivar. En los casos, y creo que esa parte donde nosotros como profesionales de salud hablamos de tuberculosis, hablar de diagnóstico en tuberculosis no es hablar de una tarea sencilla. Por eso, y lo vivo en la práctica clínica, tengo la fortuna de contar con el apoyo clínico del doctor Chuy Márquez, que a lo largo de todo esto nos han tocado casos muy complicados de diagnóstico en que a veces la sospecha es primaria, pero aunque el resultado sigue saliendo negativo, la sospecha clínica del paciente con sudoración vespertino-nocturna, con fiebres nocturnas, pero que nos sigue dando, no atrevemos a dar el brinco porque el esquema es complejo, Chuy. Sí, definitivamente. En la actualidad tenemos más herramientas para hacer diagnóstico. Cuando es en flema, es más fácil hacer el diagnóstico con nombre y apellido, porque lo podemos mandar a cultivo, lo podemos mandar a pruebas moleculares, se pueden hacer pruebas microscópicas si se ve el bacilo, ¿sí? Entonces ya podemos iniciar el tratamiento. Pero hay lugares como las vértebras, los discos intervertebrales, el hígado, el líquido que tenemos en el abdomen que se llama peritoneo. Ahí son un poquito más complejas de diagnosticar, pero lo podemos hacer mediante otras herramientas. En ocasiones, aunque tenemos toda la clínica, lo que dices, Julio, es realmente lo que pasa en la práctica clínica. A veces no tenemos diagnóstico con nombre y apellido, pero les tenemos que dar tratamiento y es una cosa que se llama prueba diagnóstico terapéutica y si responden, pues continuamos con el tratamiento. Muchas de las veces nos hemos visto obligados al ensayo-error, en donde el paciente le llamamos médicamente a los medicamentos para la tuberculosis antifímicos y hay muchos que pertenecen a segundos grupos, que es donde hemos visto un comportamiento donde el paciente tiene una mejoría clínica y decimos, aquí hay una sospecha, ¿cierto? Sí, es correcto. De hecho, cuando tenemos esa prueba diagnóstico terapéutica, a veces el paciente tarda en responder hasta 2 semanas, pero cuando ya la llevamos a cabo y el paciente responde, se le quita la fiebre, mejora de la flema o empieza a tener aumento de peso, pues ahí ya nos quedamos en el tratamiento que es de 6 meses hasta 1 año y medio. ¿Y qué pasa si una persona abandona este tratamiento y no completa el tiempo que debe? Bueno, actualmente existe algo que nosotros le llamamos tuberculosis multidrogo resistente. Eso quiere decir que cuando un paciente abandona el tratamiento porque es muy largo o le causa gastritis o le causa alguna molestia y lo abandona y se pierde, el paciente cuando nos llega muy mal, puede morir, ¿sí? O puede tener resistencia a muchas drogas, lo cual hace todavía más difícil de tratar ese padecimiento. Entendemos que los esquemas, las instituciones de salud deberían soportarlo. Estamos pasando por una época diferente, Chuy. Creo que esa parte para la gente profesional que nos sigue en el programa, porque tenemos muchos colegas que nos siguen en este programa, Chuy, y yo creo que no van a dejar mentir que hoy no solo basta con darles un resultado en la mano para que vayan a las instituciones, no les están
apoyando con el tratamiento. Esto creo que de alguna manera hace que la gente abandone fácilmente el tratamiento. ¿Qué hacer en esos casos? Bueno, yo le invito a la gente a que cuando pase eso, acudan a su centro de salud porque es el sitio donde les pueden dar mayor seguimiento y hay algo que se llama terapia directamente observada, que es que los hacen ir cada semana por su tratamiento para que no lo abandonen. O la otra es acudir con su médico de confianza para decirle, mira, tengo tuberculosis, no se me trató, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Digo, son aspectos que de verdad lo he visto muy marcado. Hemos tenido en estos últimos meses varios casos de diagnóstico y el paciente de repente, por el costo, porque no se los venden en cualquier lugar, porque son medicamentos de alto costo y lo sabemos médicamente, pero para evitar esto que acabas de mencionar, esos pacientes con un esquema donde multidrogos resistentes, imagínate lo que representa tomarse unas pastillas en la mañana, otra en la noche y que no son bien toleradas por los pacientes. Creo que de alguna manera marca mucho el avistamiento de que el paciente tenga que tener un seguimiento y que antes con facilidad les entregaban de manera física la caja con el medicamento y hoy no tenemos acceso a esto. Ese paciente tiene que tener un seguimiento de manera constante por la institución pública y obviamente cuando la gente tiene acceso y la capacidad, son medicinas de alto costo, representa una responsabilidad. Y el monitoreo, ¿cómo se hace médicamente? Bueno, el monitoreo se hace médicamente cuando es tuberculosis pulmonar, mediante cultivos a las 4 o 6 semanas de iniciar el tratamiento para ver que se haya negativizado y pruebas de funcionamiento del hígado, porque principalmente los medicamentos son o tienen toxicidad en el hígado y hay que ver al paciente a los 15 días, al mes y luego ya después cada mes hasta terminar su tratamiento. ¿Sí? Hacerle radiografías de control o hacerle pruebas de control del órgano donde estuvo la tuberculosis o donde está la tuberculosis. Doctor Jesús, en el primer bloque hablaste de una vacuna que se aplica en el primer año de vida que te protege para una tuberculosis cerebral. Pero ¿qué pasa con el resto de órganos y sistemas? ¿No tenemos una vacuna ahí que los pueda proteger? Bueno, lo que pasa es que esta vacuna se pone precisamente en el primer año de vida para proteger a los niños, ¿sí? Y de ahí te confiere algo de inmunidad a lo largo de tu vida y obviamente sabemos que después de los 50 años, ¿sí?, la inmunidad va disminuyendo naturalmente. Entonces, por así decirlo, tenemos cubierto hasta los 50 años con la inmunidad que nos confiere esa vacuna, ¿sí? Y posteriormente, después de los 50, pues podemos tener diabetes o alguna otra situación de esas y se nos puede reactivar, pero nos protege naturalmente. A los niños, sobre todo, de que no les dé tuberculosis cerebral. ¿Y si alguien no se aplicó esa vacuna? Es más fácil que le dé tuberculosis en cualquier momento de la vida, ¿sí? Esto que te voy a preguntar tiene mucho que ver con lo que la gente tiene como un estigma social, Chuy. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la gente no se atreve a platicar con terceros y nosotros como profesionales le decimos manéjelo con precaución. Sé que el decirles que lo maneje con precaución también los hace no decirle, pero a veces se hacen presentes en lugares públicos, en lugares y no utilizan medidas de prevención. ¿Cuándo debemos contemplar que un paciente que sabe de un diagnóstico de tuberculosis tiene que utilizar medidas de aislamiento de manera temporal? Bueno, obviamente todos los pacientes que tienen un diagnóstico de tuberculosis pulmonar, ellos deben de usar cubrebocas de los que se usan para infecciones de alto grado de contagiosidad como los N95, los que usábamos en COVID. Y deben de aislarse por lo menos de 15 días completamente hasta mes y medio en lo que logramos negativizar su flema de esa bacteria. Es el tiempo en el que se sugiere el uso de cubrebocas y posteriormente que no acudan a lugares públicos si no tienen a qué ir. Si van a una cita médica, obviamente protegerse, pero evidentemente los primeros 15 días o hasta 45 días hay que tener un aislamiento. Muy bien. ¿Y puede existir alguna complicación si no se atiende a tiempo un paciente? Sí, pues básicamente en tuberculosis pulmonar podemos tener algo que nosotros llamamos cavitaciones, que son como unas cavernas en los pulmones, y esas pueden llegar hasta sitios donde haya vasos sanguíneos y el paciente puede tener tos con sangre. Y hay casos en los que cuando es muy importante el vaso sanguíneo se pueden morir desangrado, ¿sí? O esa tuberculosis se puede ir al cerebro, se puede ir a las vértebras o se puede hacer sistémica. Nosotros le llamamos esa tuberculosis miliar porque es sistémica y el paciente puede fallecer muy fácilmente si no se trata.
Digo, la condición de inmunosupresión para todos los que viven con una enfermedad metabólica como la diabetes, viven en una condición en la que es un estado de inmunosupresión adquirido, que tener un buen control permite que el paciente tenga una condición inmunológica diferente. Yo creo que son aspectos que debemos de contemplar y por eso los especialistas en el programa hoy comparten su experiencia. Vamos a ir a un corte comercial y continuamos platicando en Torre Médica. Continuamos.